vamos a comenzar esta sesión. Voy a hacer eso en francés. Donc, nous allons commencer cette session. Et je donne tout de suite la parole à Carolina Fernández Blanco de l'Université de Gijón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí a esta hora y, por supuesto, a la organización por darme la oportunidad de exponer aquí mis ideas y discutirlas. Voy a presentar un trabajo que está en plena evolución y que es parte de un trabajo bastante más amplio que pretendo hacer, que vincula diversas áreas del derecho con las políticas públicas. Será todo a media luz, como dice el tango. Voy a presentar entonces un trabajo que se llama Una mirada jurídica sobre la efectividad de las políticas públicas. Y la cuestión es la siguiente, digamos, entre los muchos mundos con los que el derecho ha tenido dificultades para dialogar, está el de las políticas públicas. Esta no es una responsabilidad entera de los juristas y realmente desde el ámbito de las políticas públicas se le ha dado poca o nula importancia al derecho. La mayor vinculación puede presentarse en relación con el derecho administrativo y el derecho regulatorio administrativo, pero solo dentro de un marco de aquello que las políticas públicas pueden hacer y cómo pueden hacerlo. De lo que no ha habido una conexión real es entre el derecho como herramienta de análisis de las políticas públicas y las políticas públicas. En general, los análisis de las políticas públicas tienen tres dimensiones: una sustantiva o respecto de contenidos, otra relativa a los procesos de formación de las políticas públicas y finalmente una de evaluación del éxito o fracaso o de los resultados de las políticas públicas. En mi intervención de hoy me voy a dedicar a un posible mundo de diálogo entre el derecho y los resultados de las políticas públicas. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? A través de la evaluación de la eficacia de las normas jurídicas con relación a la efectividad de las políticas públicas. Debemos partir de la idea de que todas las políticas públicas están implementadas a través de normas jurídicas. Esto no lo niega ningún autor ni ninguna posición respecto de políticas públicas. Es un hecho. Todas las políticas públicas se implementan a través de normas jurídicas. Algunas, por supuesto, hay cada vez más activismo judicial y algunas son implementadas mediante tribunales, pero estas las voy a dejar al margen por el momento y me voy a dedicar solo a aquellas que están llevadas adelante por un legislador o por un órgano administrativo actuando en carácter legislativo. Quiero hacer una aclaración sobre los ejemplos que voy a poner y le pido disculpas a mi contraponente porque los voy a cambiar bastante respecto del texto, simplemente por una cuestión de facilidad expositiva. Perdón. Simplemente por una cuestión de facilidad expositiva. Y también quiero comentarles otra limitación. Todos los ejemplos que yo pongo en el paper y que voy a comentar aquí son reales, son de políticas públicas efectivamente implementadas. Con lo cual tengo la limitación de que todos los ejemplos no me permiten llenar todos los casos, con lo cual tengo que variar de política pública y esto puede hacer un poco más confusa la presentación. Pero voy a tratar de centrarme en dos políticas públicas: las políticas públicas de vacunación y las políticas públicas de planes de ayuda social, especialmente como se desarrollaron en América Latina. Vamos a empezar por entender o definir qué es una política pública. Por supuesto que no hay consenso sobre qué es una política pública, pero, y hay muchísimas diversas aproximaciones, y yo escogí, por una cuestión de que me parece que es interesante diferenciar el fenómeno de las políticas públicas de cualquier intervención gubernamental, una aproximación que se vincula con un modelo característico de intervención estatal que aparece a partir de los años 50 con los estados de bienestar. Si quisiéramos ayornar esto, podríamos decir que hoy puede ser característico de los modelos de desarrollo vinculados al desarrollo humano. Esta es una definición posible de políticas públicas que adapté de Subirats y que no solo la adapté porque había algunas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, sino para darle un contenido más jurídico.
Entonces vamos a entender que la política pública es una serie de decisiones tomadas y realizadas por actores públicos, privados o globales. Que en general las políticas públicas son llevadas a cabo por los actores públicos internos de cada país, pero es cierto que hay veces que las políticas públicas son llevadas adelante por actores privados y cada vez más por actores globales. Pensemos que está el mundo a punto de erradicar la poliomielitis y esto es un trabajo conjunto de los países, la Fundación Bill Gates y Melinda Gates y el Rotary Club. Tiene como propósito una política pública resolver o prevenir un problema específico políticamente definido como colectivo. Se implementa mediante normas jurídicas que establecen mayormente obligaciones y prohibiciones. Los principales sujetos destinatarios son empleados o funcionarios del Estado o terceros a los que se les asignan funciones en la política pública. También es posible que los propios beneficiarios finales de la política pública sean sujetos de normas que establecen obligaciones o prohibiciones. Sin embargo, las normas jurídicas de una política pública también suelen establecer potestades, derechos, permisos, facultades, etcétera, que voy a englobar bajo el rótulo de antidirectivas, como las llama Shapiro. Yo sé que esta forma de llamarlas antidirectivas es un poco cuestionable, pero simplemente me facilita a mí no tener que mencionar todos los tipos de normas de las que quiero dar cuenta. De las antidirectivas son beneficiarios finales, son destinatarios o son sujetos los beneficiarios finales de la política pública. En general, los funcionarios y empleados del Estado no son sujetos de normas antidirectivas, sino solo de normas prescriptivas. En el transcurso de la implementación y desarrollo de la política pública se requerirá de la producción de actos jurídicos, como por ejemplo contratos, y muy probablemente del dictado de normas jurídicas no generales, decisiones judiciales y administrativas, autorizaciones, etc. Los beneficiarios finales son aquellas personas que padecen o padecerán los efectos negativos del problema que se quiere resolver o prevenir. Generalmente son grupos sociales identificados o identificables, pero en oportunidades es la sociedad en general. Por ejemplo, ante una política pública de prevención de la contaminación, no es posible identificar un grupo claramente, sino que la sociedad en su conjunto es el beneficiario final. Pues bien, como dije, de las muchas posibles relaciones entre normas jurídicas y efectividad de las políticas públicas, me voy a ocupar hoy de la más primigenia, que es la relación entre eficacia y efectividad. Voy a entender como eficacia cuando una norma prescribe un estado de cosas o la acción se una y los sujetos normativos conocen la existencia de la norma y producen la conducta. Una norma general es eficaz si y solo si la subclase de los sujetos normativos relevantes no infringen la norma en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, la eficacia es compatible con el incumplimiento esporádico de la norma. La eficacia conduce a la efectividad, es decir, en términos generales, hay excepciones. Una política pública será efectiva cuando las acciones a las que las normas obligan, prohíben o autorizan son realizadas por los sujetos y conducen a los resultados sociales o económicos inmediatos o mediatos que se esperan con su implementación. Aquí hay que hacer alguna aclaración. Si bien la definición de eficacia es exhaustiva y parece ser a todo o nada, en general la eficacia es una cuestión estadística y hay grados de eficacia. Por lo tanto, consideraré que una norma es eficaz cuando los grados de eficacia alcanzados se consideren suficientes. Lo mismo ocurre con la efectividad, excepto en el caso de la erradicación de la viruela, que fue una política pública con efectividad absoluta porque se erradicó la viruela del mundo. La efectividad de las políticas públicas suelen ser graduales y uno va, digamos, depende de lo que quiera conseguir, va a caratularla o evaluarla como exitosa o no. Las políticas públicas suelen tener más de un resultado esperado. Yo aquí pongo R1, pero la verdad es que suelen tener más de un resultado esperado. Y también es posible identificar que las políticas públicas tienen resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.
Pues bien, ahora vamos a ver un poco cómo funciona la eficacia y la efectividad en el ámbito de las políticas públicas en este cuadro que parece un poco complejo, pero que seguirá siendo complejo después que intente explicarlo. En la primera línea tenemos las normas que están dirigidas a funcionarios, empleados del Estado y terceros involucrados en la política pública. Entonces, esto funciona como una maquinaria de engranajes en donde para que la política pública finalmente sea efectiva es necesario una relación de eficacia sistémica entre distintas normas jurídicas que imponen obligaciones a sujetos de un tipo, obligaciones a otro tipo de sujetos y prohibiciones generales. Pensemos, por ejemplo, en una política pública de vacunación, como la que están llevando adelante muchísimos países, les diría casi todos en el mundo occidental, que dispusiera la vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano para las niñas, mujeres de 11 a 12 años. Y propusiera también la vacunación optativa o sugiriera la vacunación de los mayores de 65 años contra la gripe. En estas dos políticas públicas, en la primera línea tendríamos un ministerio con un tesorero que estaría obligado a liberar los fondos en tal momento para poder adquirir las vacunas, un tercero involucrado en la política pública, que podría ser el laboratorio productor de las vacunas, que estaría obligado a abastecer de X cantidad de productos, un otro posible tercero que tendría en su cargo la distribución, y finalmente muchos médicos y muchos enfermeros que están obligados a aplicar a todos los destinatarios finales o beneficiarios finales las vacunas. Por supuesto que también hay prohibiciones específicas para esta primera línea. Por ejemplo, una enfermera no puede colocar 3 dosis de una vacuna cuando son solo 2 dosis, o no puede colocar una vacuna a alguien que tiene prescripto no recibirla por problemas de salud. Una vez que toda esta maquinaria de la primera línea funciona, la política pública llega a los beneficiarios finales. Y aquí tenemos otra vez diferentes conglomerados de normas jurídicas. Por ejemplo, hay beneficiarios que son sujetos normativos de obligaciones. En el caso del virus del papiloma humano, es obligatorio que las niñas de 11 años reciban la vacuna. Mientras que otros beneficiarios, como los mayores de 65 años, no están obligados a recibir la vacuna de la gripe, sino que son beneficiarios de antidirectivas, ¿sí? Son sujetos de normas antidirectivas. Como no existe la posibilidad de medir la eficacia o de evaluar la eficacia o no en las antidirectivas, voy a proponer medir el uso. Esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, los mayores de 65 años pueden o no vacunarse. Y finalmente, hay beneficiarios que no son sujetos normativos específicos de la política pública. Si el Estado decide cambiar las cloacas de mi barrio, un día me despertaré y seré simple espectadora de lo que está haciendo el Estado, pero beneficiaria final porque en mi barrio va a quedar en mejores condiciones. Cuando toda esta maquinaria de la línea 1 y de la línea 2 funciona, podemos decir que tenemos la posibilidad de evaluar la efectividad de las políticas públicas, que pueden ser efectivas o no efectivas. Pues bien, cabe preguntarse, una pregunta que por supuesto excede todo lo que yo pueda decir hoy aquí, ¿por qué la ineficacia? Siguiendo a Atienza en algunas ideas de su libro de racionalidad legislativa, él divide la ineficacia por factores subjetivos, cuando hay dificultades para motivar la conducta de los sujetos, o por factores objetivos, problemas legislativos que impiden la eficacia por ausencia de infraestructura, financiación, etc. Por supuesto que no voy a dar cuenta aquí de por qué la ineficacia por factores subjetivos, y creo que realmente el derecho no está preparado para dar una respuesta completa autónomamente y sin la intervención de otras disciplinas de por qué las normas fracasan por factores subjetivos. Pero déjenme darles un ejemplo de ineficacia por factores objetivos. Voy a leer una ley, pero antes voy a contarles una historia. En Argentina hay una enfermedad que se llama fiebre hemorrágica argentina.
Es una enfermedad endémica y exclusiva de la República Argentina que afecta a 2 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Produce unas 20 muertes por año porque es letal. Es parecido al hantavirus. En el año 1970 se descubrió la vacuna y en el año 1973 se dictó una ley que dice: declárase obligatoria en las zonas endemoepidémicas del territorio de la provincia de Buenos Aires la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. La oportunidad, artículo 2, la oportunidad de la iniciación y aplicación de la vacuna será determinada por el Poder Ejecutivo. Artículo 3, comuníquese al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nunca decidió cuándo implementar la vacuna. Con lo cual, durante 35 años, esta norma fue completamente ineficaz y completamente inefectiva y se seguían muriendo 20 personas por año. Finalmente, un fallo judicial ordenó a la provincia de Buenos Aires producir la vacuna. En esta situación, la obligación que cabía tanto a los médicos y enfermeros de aplicar la vacuna como a los habitantes de ser vacunados no podía cumplirse. Como dije, no me voy a meter aquí hoy en por qué puede surgir la ineficacia por factores subjetivos. Lo que voy a hacer es analizar los 4 distintos pares posibles de eficacia y efectividad. Entonces, vamos a ver que hay normas eficaces con políticas públicas efectivas, normas eficaces con políticas públicas no efectivas, normas no eficaces con políticas públicas efectivas y normas no eficaces con políticas públicas no efectivas. Los casos 1 y 4, evidentemente, son los más fáciles y los que presentan menos problemas intuitivos. Pero los más interesantes son, por supuesto, los 2 y 3. Vamos a empezar por normas eficaces con políticas públicas efectivas, lo que yo llamo efectividad propia. Las acciones a las que las normas obligan o prohíben son realizadas por los sujetos y conducen a los resultados sociales o económicos inmediatos o mediatos que se esperan con su implementación. Para que se pueda dar este par, normas eficaces, políticas públicas efectivas, debería poder evaluarse la efectividad en el corto, mediano y largo plazo, si es que la política pública tiene estos 3 niveles temporales. Con lo cual, evidentemente, una de las particularidades de esta relación eficacia-efectividad es que para que la política pública sea efectiva se necesita que la eficacia sea diacrónica y sincrónica, porque si no la política pública puede fracasar en el mediano o largo plazo. Podemos pensar, por ejemplo, que en la política pública de erradicación del virus del papiloma humano, de la vacunación, hay un objetivo a corto plazo, que es disminuir la cantidad de contagios, un objetivo a mediano plazo, que podría ser disminuir la cantidad de contagios y disminuir la cantidad de cánceres asociados a este virus, y un objetivo a largo plazo que sería erradicar el virus y erradicar los cánceres. Este, por ejemplo, es el objetivo que declaró Australia de aquí a 20 años. Bien, ahora vamos a pasar a normas eficaces, pero políticas públicas no efectivas. En este par voy a presentar 3 slides, ¿sí? En este caso, las acciones a las que las normas obligan o prohíben son realizadas por los sujetos y, sin embargo, no conducen a los resultados sociales y económicos para los que se esperan con la implementación. Y esto puede ser llamativamente por problemas en la efectividad, propiamente dicho, o por problemas en la eficacia, ¿sí? Voy a empezar, aunque temporalmente ocurre después la efectividad, voy a empezar por los problemas de la efectividad. ¿Por qué puede haber normas eficaces con políticas públicas no efectivas? El caso más obvio es el del problema de diseño institucional, de diseño legislativo, por el cual el medio no conduce al fin. Esto es un modelo de razonamiento muy conocido para nosotros. Podríamos pensar, por ejemplo, que
voy a hacer otro paréntesis, el virus del papiloma humano afecta al 15% de las mujeres del mundo y al 20% de los hombres, y produce el 99% de los cánceres de cérvix y el 77% de los cánceres de recto. Sin embargo, la decisión de muchos países ha sido solo vacunar a las mujeres. Esto, evidentemente, si uno piensa en la política a largo plazo, va a fracasar. La política a largo plazo no va a lograr la erradicación del virus ni la erradicación del cáncer como lo pretende Australia, que vacuna a hombres y mujeres. Entonces, evidentemente, aquí hay un problema de diseño en la política pública. Es cierto que hay otras políticas públicas que no son tan fáciles de evaluar su diseño ex ante. Por ejemplo, pensemos en el caso de los microcréditos. Los microcréditos fueron un éxito al principio de la década del 2000, incluso su creador ganó el premio Nobel. Y luego de estudios de impacto se demostró que los microcréditos no servían en absoluto para sacar a la gente de la pobreza y que incluso a veces generaban mayor pobreza. Este problema de diseño institucional no es tan obvio como el caso del virus del papiloma humano, pero por eso necesita cierto transcurso del tiempo y evaluación para poder hablar de normas eficaces, políticas públicas no efectivas. También puede ser que ocurran causas fortuitas, que la política pública sea eficaz, pero que en un país que tiene una zona tropical y zonas urbanas y se vacuna contra la fiebre amarilla en la zona tropical, pero no en la urbana, la política pública es correcta, pero una inundación trae una invasión de mosquitos en la zona urbana, hay una causa fortuita que hace que una política pública con normas eficaces finalmente no resulte efectiva. Finalmente, podemos hablar que hay problemas en la eficacia. Y acá tengo dos casos, normas formalmente eficaces y problemas cualitativos de la eficacia. Normas formalmente eficaces. Las acciones a las que las normas obligan o prohíben son realizadas por los sujetos, pero además estos realizan otras conductas que se contradicen con las conductas obligadas y tienden a neutralizar o a rechazar el resultado que se espera. Por supuesto que es una atención o competencia en los fines normativos, no es una competencia física. En la distribución de los planes sociales en América Latina, muchos distribuidores, brokers de estos planes sociales, seleccionaban correctamente a la gente que estaba autorizada a cobrar los planes sociales. Por ejemplo, gente sin trabajo, con hijos en edad escolar, etcétera, etcétera. Cumplían con la norma, pero además realizaban conductas que competían con haber cumplido con esa norma, como por ejemplo pedir un 20% de retorno por los planes sociales. En esos casos la norma se cumplía, pero finalmente había una conducta que entraba en competencia con haber cumplido con la norma y la efectividad se afectaba. Y después hay otra situación de problemas cualitativos de la eficacia. En general, siempre hablamos de la eficacia en términos cuantitativos, pero hay una dimensión cualitativa de la eficacia, que es cuando la norma la cumple la mayoría de las personas, pero hay un subgrupo con relevancia significativa dentro de los destinatarios o con mayores ocasiones de cumplimiento e incumplimiento. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición de sobornos. Y en un país en donde el 90% de las personas o de los funcionarios públicos cumplen con la norma de no aceptar sobornos, pero hay un 10% que es el que maneja la obra pública de ese país que no cumple con la obligación de la prohibición de aceptar sobornos, con lo cual hay una norma eficaz, la norma de prohibición de sobornos es eficaz, pero la política pública finalmente no es efectiva por una cuestión cualitativa. Vamos ahora al tercer par, normas no eficaces, políticas públicas efectivas. Esto es bastante raro, pero esto no es imposible, digamos. Es lo que llamo efectividad impropia, es decir, la efectividad se produce, pero no como en la efectividad propia, normas eficaces, políticas públicas efectivas, sino por otras razones. Las acciones a las que las normas obligan o prohíben no son realizadas por los sujetos y, sin embargo, se alcanzan los resultados económicos o sociales. Para que haya un caso de efectividad impropia, tiene que haber
digamos, que exista la norma tiene que tener alguna relevancia. No puede ser meramente casual o coincidente. Pongo dos ejemplos. En ningún país de América Latina, y creo que en España tampoco, se detiene el coche totalmente como ordena la norma en las bocacalles que dice pare. Nadie jamás detuvo su coche totalmente. Sin embargo, se reducen los accidentes cuando hay un cartel que dice pare. ¿Por qué? Porque la gente toma otras medidas precautorias alternativas, como disminuir la velocidad o mirar con más criterio. Lo mismo ocurre con el 120 de las máximas velocidades de las autopistas en España. La velocidad promedio en España es 130, es decir, la norma es sistemáticamente incumplida. Pero desde que se puso esta reducción de velocidad, bajaron los accidentes mortales, con lo cual hay una efectividad de la norma. Y si la norma no dijese 120, probablemente los conductores andarían a otras velocidades mayores. La norma no es eficaz, pero hay cierto grado de efectividad. Uno podría quedarse muy contento y decir, bueno, está perfecto, esto funciona bien, normas eficaces no eficaces y políticas públicas no efectivas es un win-win. Pero yo creo que no, por varias razones. Primero porque, como dije antes, las políticas públicas no tienen un solo resultado esperado, muchas veces. Por ejemplo, en el caso de la velocidad máxima, no es únicamente reducir los accidentes mortales, sino podría ser, por ejemplo, también disminuir los gases que emiten los coches. Además, también se produce el fenómeno de lo que se han llamado las normas perversas, es decir, normas que nadie cumple y nadie aplica, y nadie las aplica justamente porque la efectividad está hasta que a alguien se le ocurre aplicarlas. Y esto produce, como ya han descrito Atienza, Hierro, etcétera, etcétera, diversas dificultades para la seguridad jurídica y también para quien es sancionado por una norma que nunca se aplica. Vamos al último caso, normas no eficaces, políticas públicas no efectivas. Este parecería ser el más fácil. Las normas no son realizadas y los objetivos no se cumplen. Podría ser fácil, pero no lo es. Es fácil el caso en que la política pública está paralizada, ¿no? El caso de la fiebre hemorrágica argentina es claro. Normas no eficaces, políticas públicas no efectivas. Sin embargo, podría ser que nuestros distribuidores de planes sociales no cumplieran con las normas, es decir, no seleccionaran en este ejemplo que voy a dar, y esto es así, ocurrió en muchos casos, no seleccionaran a quienes estaban autorizados para recibir los planes sociales, sino que seleccionaran a otros, ¿sí? Por ejemplo, al que le prometiera votarlos, al que le prometiera un retorno en vez del 20% del 30%, etcétera, etcétera. Con lo cual, la política pública en apariencia funciona, pero en realidad el resultado buscado, que es que se supere la línea de pobreza por un sector al que apunta la política pública, finalmente no se va a conseguir. Y finalmente hay otro caso, que es el caso de la casualidad. Las normas no son eficaces, las políticas públicas no son efectivas, pero se alcanza el resultado por casualidad. Un ejemplo más. En ¿qué pasa? ¿Estamos mal de tiempo? No, está bien. Ah, vale. 10 minutos. Ah, vale. Durante la crisis del 2001 en la Argentina, ya existían normas que obligaban a separar los residuos y reciclarlos. Nadie reciclaba jamás un residuo. No existía, la norma era completamente ineficaz. Sin embargo, con la crisis aparecieron unos señores que llamamos con mucho cariño cartoneros, que son recicladores informales, ¿sí? Estos señores se ocupaban de separar los residuos y llevarlos y venderlos. Ocurrió que el nivel de reciclaje de Buenos Aires llegó al nivel de Madrid, ¿sí? En donde había un cierto grado de eficacia y efectividad, pero resulta que era completamente casual, ¿sí? Por eso, para mí, estos casos siguen siendo casos de normas no eficaces, políticas públicas no efectivas, que evaluaría claramente como negativos. Bien, llegamos ahora a otro cuadro loco.
Les dije antes que hay ciertos beneficiarios que no tienen obligaciones, sino que tienen facultades, potestades, derechos, y que pueden hacer o no hacer dentro de la política pública. En el ámbito de las políticas públicas, es posible pensar que la opción que brinda el legislador es una opción preferida por el legislador. Al legislador no le da lo mismo que el mayor de 65 años se vacune o no se vacune. En otros casos es neutral el legislador cuando no se trata de políticas públicas. Por ejemplo, le da lo mismo que yo exprese mis ideas libremente por la prensa escrita o por la radio. Pero en el caso de las políticas públicas, tal como yo las he enmarcado o intentado enmarcar, es posible asumir que el legislador tiene una opción preferida, aunque al beneficiario final le dé la opción o un permiso, o una facultad o una potestad de hacer uso o no de la posibilidad, es posible asumir que tiene una opción preferida. Entonces, si bien no se puede medir la eficacia de las normas antidirectivas porque no obligan a nada, es posible medir el éxito en el uso o el fracaso en el uso. Si ningún mayor de 65 años se vacuna, probablemente o seguramente la política pública no va a ser efectiva. En cambio, si se vacunan, posiblemente la política pública será efectiva. Pero también es posible que haya éxito en el uso y políticas públicas no efectivas. Veamos los tres casos posibles. Uno es que venga la cuestión cuando pasa de la línea 1 de los funcionarios a la línea de los beneficiarios, viene ya con problemas. Este es el caso de las normas formalmente eficaces o de las conductas alternativas cuando el distribuidor de los planes sociales no elige a las personas que son realmente las que están autorizadas a recibir los planes sociales o cuando pide el retorno del 20%. La persona atravesando una situación de pobreza hace uso del plan social, que es optativo, por supuesto, pero la política pública igual no será efectiva. ¿Por qué? Porque la cuestión ya vino mal en el plano de la eficacia de los funcionarios y empleados del gobierno. También es posible que haya un uso fraudulento. En la efectividad aparente y en el primer caso, es posible que el beneficiario final sepa que no le corresponde el plan social y hay un uso fraudulento. Pero también hay casos de usos fraudulentos mucho más graves, que es cuando la opción que da el legislador genera un incentivo perverso. Voy a contar un caso que es gracioso, que lo pone Moreso en un artículo, que es que en Estados Unidos, en un estado, creo que Iowa, había muchos coyotes que se comían las ovejas. Entonces el Estado propuso, autorizó a cazar coyotes y no solo lo autorizó, sino que además les daba un premio en efectivo por cada coyote cazado. ¿Qué pasó? Se volvió más rentable criar coyotes y matarlos que criar ovejas. Entonces, digamos, el éxito en el uso generó una opción perversa que terminó haciendo que fuera fraudulento el uso de la política pública y fracasara en su efectividad. Y finalmente, como en otras, ya lo había dicho antes, es posible que por problemas del diseño de la política pública, aunque se haga un uso correcto, la política pública no sea efectiva. ¿Por qué me importa todo esto? Primero porque creo que es un ámbito en donde la teoría del derecho puede hacer un aporte a problemas ciertos y problemas concretos de la vida social, y porque además me da la sensación que cualquier estudio de la política pública que omita un análisis de la relación entre las conductas y las normas tiene un gap epistémico que por ahora no me puedo explicar cómo han hecho para evaluar las políticas públicas sin este tipo de análisis. Es algo así como preguntarse por qué la leche
llega en mal estado al consumidor sin pensar que el envase, si tiene una abertura por la cual le entra aire, evidentemente, aunque la calidad de la leche sea excelente, no va a llegar a buen puerto. Y esto también es útil porque las políticas públicas se pueden cambiar con este tipo de evaluaciones en la marcha. Como ejemplo de esto, Argentina el año pasado instauró la vacunación del papiloma humano también para varones. Y yo creo que con esto termino. Gracias. Tenemos que cambiar. Merci beaucoup, Carolina. Pendant que vous changez, je donne donc la parole à José Duarte Coimbra de l'Université de Lisbonne qui va faire un commentaire de la conférence de Carolina. Carolina, te voy a sacar. Sí, claro, el claro. pan, ¿vale? Arráncalo nomás. Que Vale. Aquí estoy. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues, mi nombre es José Duarte Coimbra, soy de Lisboa, del grupo de Teoría del Derecho de Lisboa, Lisbon Legal Theory Group. Os hablo en castellano, pero para deciros que en verdad no os voy a hablar en castellano, ¿vale? Si la regla es la diversidad lingüística, pues que sí, os hablaré en portugués. La verdad es que he hablado con Carolina antes, me ha dicho que comprende un poquito de portugués, de Brasil, entonces que pienso que no vaya a haber problemas de mayor en nuestra conversación. En todo caso, aún en castellano, os digo desde ya que he dicho ya a Carolina que me ha gustado muchísimo su paper y que, la verdad, no tengo objeciones de fondo sobre tu paper, pero solo algunos apuntamientos que son, sobre todo, desde el punto de vista de la teoría del derecho y, sobre todo, pienso desde la teoría de las normas, ¿vale? Pues que portugués, agora. Eu começava por identificar algumas ideias principais do paper da Carolina com as quais concordo perfeitamente. A primeira das quais é de que as políticas públicas merecem e é útil as políticas públicas serem estudadas sob o ponto de vista das normas, na medida em que elas são essencialmente exteriorizadas através de normas. Portanto, esta primeira ideia, que é a ideia central do paper da Carolina, para mim, perfeito. Outra ideia que me parece também inatacável é de que a eficácia, como a Carolina chama, das normas e a efetividade das políticas públicas são conceitos diferentes, mas que, ainda assim, é possível haver relações empíricas, diria, entre as duas. Por outro lado, outra ideia que também é central no trabalho da Carolina é de que quer a eficácia, quer a efetividade são medíveis, têm graus diferentes e isso pode ser aferido. E uma quarta ideia, que me parece também inatacável e bem apanhada por parte da Carolina, é de que quanto às normas permissivas, em geral, que ela chama antidiretivas, já lá irei, se o conceito da Carolina, que é o conceito da Carolina de eficácia, é um conceito de cumprimento, não é? De acatamento, se assim é, então, de facto, logicamente, uma norma permissiva não pode ser avaliada pelo seu cumprimento, mas sim pelo seu uso ou pelo seu não uso. Em todo caso, eu acho que resultam depois daqui alguns problemas, mas já irei. Enfim, a Carolina também vos disse e fez um esquema absolutamente claro que ela chega à conclusão de que, verdadeiramente, nas relações entre eficácia e efetividade, de facto, podem verificar-se estes 4 cenários. Mas eu chamaria a atenção para um aspecto
que a Carolina não identificou claramente, mas que me parece relevante, que é a circunstância de, se virmos bem o quadro das relações, a relação é absolutamente contingente. Há casos de eficácia com efetividade, casos de eficácia sem efetividade. Os casos mais estranhos são, de facto, o segundo e o terceiro, e depois os casos sem eficácia e sem efetividade. Alguns deles não merecem qualquer comentário, mas outros eu tenho algumas dúvidas, sobretudo em relação aos exemplos que a Carolina aponta. O que é que eu diria? Eu tenho apenas 4 coisas a dizer, 4 comentários e uma pergunta final, uma provocação final. Eu enuncio e vou explorá-los brevemente. O primeiro, não me parece muito feliz e parece-me conduzir a alguns problemas estes conceitos que a Carolina utiliza de normas prescritivas diferentes de normas antidiretivas. Em geral, parece-me essa ser uma terminologia pouco adequada em geral, mas também no contexto da análise das políticas públicas. O segundo problema é de que os casos bastante curiosos, que ela chama de efetividade imprópria, de casos de não eficácia, mas com efetividade, não me parecem muito bem demonstrados. Os exemplos que ela apresenta não me parecem bem ilustrativos. Terceiro problema, que é um aspecto que a Carolina não abordou aqui na apresentação oral, mas que encontram no paper, que é a questão da descoberta da intenção do legislador e dos resultados esperados. E o quarto problema é também uma dúvida que tenho, que é o de saber se em alguns casos que a Carolina aponta, verdadeiramente não temos aí problemas nem de eficácia, nem de efetividade, mas verdadeiramente de validade de algumas normas. Vou tentar sugerir isso. Enfim, uma última pergunta provocativa é de saber se, como a própria Carolina me parece demonstrar, se para nós juristas não chega a trabalharmos com as normas e se o background das políticas públicas não cria aqui algum ruído e se, afinal, a nossa tarefa não é apenas o trabalho com as normas. Mas vamos lá. Primeira questão. A Carolina foi muito clara também aqui na divisão que ela entende tendencial, é verdade, mas que é um aspecto central de todo o paper da Carolina, de opor normas prescritivas, que são dirigidas aos agentes promotores da política, e aquilo que ela chama as antidiretivas, normas permissivas em sentido amplo, que são dirigidas aos beneficiários. Eu apontaria 4 aspectos. Um primeiro, enfim, menor, terminológico, não me parece que a terminologia seja muito feliz, porque, em bom rigor, também as antidiretivas, no sentido da Carolina, normas permissivas, são normas prescritivas em sentido amplo. Todas regulam o dever ser, não é? Num sentido clássico do von Frick, von Wright, todas são prescritivas nesse sentido. Mas enfim, tudo estaria bem se a questão fosse só de terminologia. O problema é que a distinção parece muito artificial. A verdade é que ela parece funcionar bem naquilo que é o principal âmbito da Carolina, que ela não identifica à partida no paper, mas aqui identificou, que são os planos sociais, de welfare rights, de direitos sociais. Mas se nos movermos para outros domínios, não é? Se pensarmos numa política fiscal, quer dizer, é difícil estabelecer esta distinção, não é? Também os cidadãos serão, sobretudo, objeto de normas prescritivas, no teu sentido, não é? Parece-me bastante artificial esta distinção, dito de outra maneira, ela parece-me não ser escrutável, aplicável a todas as políticas públicas, a todos os domínios das políticas públicas. Outro problema que me parece que ela coloca, no caso que a Carolina referiu aqui no fim, daquelas permissões não neutrais, de casos de permissões não neutrais do legislador. Ora bem, aí parece-me estar justamente um caso em que, se trabalharmos só com normas de conduta, verdadeiramente o que eu tenho aí é, na esfera do destinatário
da política pública ou do beneficiário da política pública, simultaneamente, uma norma permissiva e uma norma prescritiva. Eu tenho o poder de fazer algo, mas se o fizer, fico obrigado a fazer certa coisa. Portanto, isso parece-me ser uma demonstração também de que, nesse caso, essa distinção é uma distinção muito artificial. Quarto aspecto. E as normas de competência? Onde é que ficam neste esquema? Eu não vou certamente aqui discutir, o Rorty discutiria certamente o ponto de saber se as normas de competência podem ser entendidas também como normas de conduta ou se são uma categoria à parte. Parece-me, em todo caso, que no paper da Carolina isso fica algo confuso, quando ela, sobretudo, nas antidiretivas, inclui também as normas que conferem potestades. Serão também as normas de competência, entrarão nesse grupo? Parece-me que, mesmo que não seja esse o objeto da Carolina aqui, em qualquer caso, nas políticas públicas as normas de competência terão muita relevância, porque para a implementação de uma política pública pode ser, por exemplo, necessário criar aparelhos institucionais novos, com órgãos novos, não é? E onde é que fica, nesta divisão, onde é que ficam as normas de competência? Segunda questão. Os casos de efetividade imprópria, que não me parecem muito demonstrativos. Os primeiros, que a Carolina apresentou aqui, do stop e das autopistas. A minha pergunta é muito simples. ¿Dónde para a política pública, nestes casos? Onde está a política pública? Temos simplesmente o problema de cumprimento de uma regra de conduta. Eu recordo a definição que a Carolina, a certa altura, dá de política pública. As políticas públicas são agregados complexos de diferentes tipos de normas jurídicas. Mas se aqui tenho uma norma jurídica a ser incumprida, isto não é um problema de efetividade da política, é um problema de cumprimento ou incumprimento da norma. Não me parece que eu possa dizer que aqui, quer dizer, a política pública do stop, a política pública do 120 na autoestrada, ou estavas a referir-te à política pública de segurança rodoviária em geral? Isso não me pareceu muito claro. Por outro lado, no exemplo que também dás da distribuição dos planos sociais através das mulheres e dos homens, a certa altura dizes, bom, mas se forem distribuídos por homens e se obtiver o resultado esperado, it's ok, e, portanto, é um caso em que a norma não é cumprida, mas o resultado é obtido. Bom, mas alguns resultados não são obtidos, não é? E se a política pública também tiver por objetivo a promoção, como dizes, da igualdade de género, aí tenho outra vez um problema de inefetividade. O meu ponto não é só identificar isto, mas só, bom, mas e aí então onde é que está a hierarquia entre esses resultados? Como é que eu posso dizer que globalmente a política pública é efetiva ou deixa de ser? Terceiro aspecto. É um aspecto bastante interessante que a Carolina aponta no paper, não apontou tanto aqui. Está aqui um claim da Carolina. Ela basicamente diz que são coisas distintas a intenção do legislador para efeitos interpretativos e a aferição dos resultados esperados ao nível das políticas públicas. Bom, as minhas perguntas são só duas, provocativas também. Quanto à medida ou da relevância da intenção legislativa, eu pergunto, bem, é sequer possível objetivamente identificar essa intenção legislativa? Ou não será sempre uma atribuição da intenção legislativa que o intérprete faz? Eu confesso que lido bastante mal com o argumento da intenção legislativa, embora eu reconheça que seja um argumento clássico. E, por outro lado, será que isso é sequer relevante, não é, para efeitos interpretativos? Por outro lado, quanto aos resultados esperados, a Carolina diz, bom, normalmente é muito mais fácil identificar os resultados esperados da política pública. Bom, mas, mais uma vez, parece-me ser essa uma afirmação muito tendencial. Numa política pública complexa, fiscal, económica, orçamental, pode ser muito mais difícil eu identificar claramente qual é o resultado esperado
por parte da autoridade. E, portanto, esta distinção entre o apuramento da intenção legislativa e o apuramento dos resultados esperados também não me parece absolutamente conseguida. Quarta questão. Há casos ou há exemplos que a Carolina dá que me parece fugirem do plano da eficácia e da efetividade e caminhar para o nível da validade. A Carolina referiu aqui, refere no paper, que uma das situações que pode conduzir à ineficácia de uma norma é a sua impossibilidade. Se uma norma prescreve algo que é impossível, ela será, por definição, inefetiva. Eu sei também que o tema dá aso a muitas discussões, mas não será nesses casos de impossibilidade que temos um problema anterior de validade dessa própria norma? E se a norma não é válida, então nem sequer é suscetível de ser cumprida ou deixar de ser cumprida. Portanto, aí temos um problema muito anterior. Enfim, este caso pode discutir-se, mas outro que a Carolina também aponta no paper também me parece levar a esta conclusão, que são os casos de mau desenho, não é? De desenho equivocado da política pública, em que a Carolina refere, e referiu aqui, que nesses casos o que temos é um problema de adequação, de desadequação da política e das normas que a suportam. Bom, mas eu aí faço esta pergunta também. Aí não será então um problema também anterior de invalidade das próprias normas por violação do princípio da proporcionalidade, na sua primeira dimensão de adequação? E, se assim for, pergunta complexa, em relação à qual a Carolina não é o objeto da Carolina, quem é que controla isso? Será que isso é controlável? Eu não quero de maneira nenhuma fazer publicidade a Lisboa, mas o Jorge Sampaio, que está aqui de Lisboa, tem um belo livro, que é a tese de mestrado, exatamente sobre esse problema, de saber os limites do controlo por parte dos tribunais, nestes casos, designadamente de violação do princípio da proporcionalidade, aplicado às políticas públicas. Eu termino com esta pergunta. Parece-me que o paper da Carolina mostra, sobretudo, uma coisa. É que, talvez aos juristas, porque vejam bem, a conclusão da Carolina é de que, afinal de contas, as relações entre eficácia e efetividade, como eu comecei por dizer, são completamente contingentes, são independentes. E se assim é, será que não devemos melhor dividir as tarefas e, de facto, entregar os juristas às normas, os economistas e os analistas sociais às políticas públicas e, diria, os sociólogos do direito à questão da eficácia? Será que à teoria do direito, aos juristas, não interessa sobretudo só o conteúdo, a estrutura das normas? Será que as políticas públicas ou o conceito de política pública não traz aqui algum ruído? Enfim, mas é uma pergunta provocativa. Muito obrigado.